Uno de los temas más, digamos, destacados de las últimas horas es justamente este conflicto al interior del movimiento al socialismo, ¿no es cierto? ¿Quién se debería quedar con la sigla? ¿Qué congreso era el válido? Lo decíamos en mayo y meses anteriores de este año, se han realizado dos congresos. Uno en el Aucaeñe, que estaba liderizado, digamos, por el expresidente Evo Morales, donde habían asistido una gran cantidad de militantes del movimiento al socialismo, ¿no es cierto? Semanas después se realizó otro en la Ciudad del Alto. En este caso se habla de la facción arcista, en el que se había elegido una nueva directiva a la cabeza de Grover García. Había la pugna, decían, bueno, el TCE fue claro, dijo, a ver, hay unos estatutos. Los estatutos establecen que tienen que estar en cada uno de los congresos, ¿no es cierto?, cumpliendo los estatutos. La directiva y los representantes de los distintos sectores que hacen parte al movimiento al socialismo. El Aucaeñe fueron a acompañar el Congreso, no se había cumplido con estos requisitos. Estaba la dirigencia, más no la gran mayoría de los dirigentes de las distintas asociaciones o sectores sociales afines al movimiento al socialismo, básicamente quienes hacen parte de este partido político. Posteriormente vamos al Alto, ¿no es cierto? Se había convocado también otro congreso que se decía que era el que realmente debería ser válido. Se pidió, inclusive a través de una acción judicial, que los miembros del TCE acompañen este congreso de la Ciudad del Alto. Ambos congresos el TCE acompañó, mas no los validó. ¿Por qué? Porque decía claramente que no se habían cumplido los estatutos en ninguno de los dos. Se han venido siguiendo acciones legales por parte, digamos, de quienes fueron parte del segundo congreso en la Ciudad del Alto, y al final del día pues tuvimos esta respuesta. Ya en días pasados se ha conocido, ¿no es cierto?, que el TCP había conminado, ¿no?, al TCE para que puedan que deban naturalmente reconocer el Congreso realizado en la Ciudad del Alto, pero más allá de reconocerlo, validarlo y también validar, digamos, la dirigencia nueva junto a Grover García. En las últimas horas el TC no se había pronunciado todavía, decía, bueno, no nos han notificado, al final del día los notifican y dijeron que iban a cumplir con esa determinación legal del TCP, mas no estaban de acuerdo porque había intromisión de órganos, todo aquello que no era parte de las atribuciones del TCP. Y bueno, hoy ya tenemos luces. Han reconocido finalmente a esta nueva dirigencia a la cabeza de Grover García. Para hablar del tema voy a saludarlo a Carlos Bort, él es abogado constitucionalista. ¿Cómo está? Buenos días, Carlos. Muy buenos días, amigos de Televisión Universitaria. Es un privilegio para mí conversar con ustedes y un respetuoso saludo a toda su audiencia. A usted, gracias por estar con nosotros, atender la llamada para ayudarnos con su experiencia, claro, a poder entender qué está pasando en el país y particularmente en este caso, ¿no?, donde se dice que el TCP está está generando intromisión en otros órganos, inclusive privándole de las competencias al TCE. ¿Cómo ve usted este tema, Carlos? Bueno, ya se ha hablado bastante sobre esto. No creo que existan muchas personas en el país que duden de las íntimas relaciones políticas entre el Tribunal Constitucional, el TCP, y el gobierno a la cabeza de Arce Catacora. Esto está ya demostrado con algunas variantes, con algunas oscilaciones, pero está claro que la disputa interna en el MAS ha sido resuelta por el arcismo utilizando el Tribunal Constitucional, lo que implica un manejo político, pero absolutamente desnudo, claro, un manejo político del máximo órgano de control de constitucionalidad, lo que le hace un grave daño, a la justicia constitucional y definitivamente pone por los suelos
la seguridad jurídica, el Estado de Derecho. Es esto lo que ha sucedido y estamos asistiendo ya a los últimos episodios del desenlace de este problema interno en el MAS. Entendemos el actuar del TCP porque obviamente debería tomar decisiones constitucionales en apego a la norma, sin vulnerar, digamos, la normativa ya existente en el ordenamiento jurídico del país. Pero cuando leemos este tipo de sentencias donde le dice, no, reconozca tal, pero no cumplió con la norma, reconózcalo. Y otro tipo de determinaciones que han tomado en momentos anteriores, digamos, a este, nos hacen pensar que de repente no se estaría actuando en apego a la normativa. Hay que añadir, yo creo conveniente que debemos añadir otros dos elementos. Para el desenlace que estamos presenciando a través del TCP, tiene su cuota aparte el Tribunal Electoral también, porque esta materia, este tema, debió ser francamente encarado y resuelto por el Tribunal Electoral. Pero el Tribunal Electoral le ha ido dando vueltas y dilatando las cosas. Recordemos, por ejemplo, que por sexta vez postergó la fecha en la que los partidos, entre ellos el MAS y PSP, debían adecuar sus estatutos, designar nuevas direcciones a los mandatos de la Ley 1096, la Ley de Organizaciones Políticas. Repito, postergaron como 6 veces. ¿Por qué hicieron eso? Porque el MAS no resolvía su conflicto interno. Y ellos, como no sabían qué hacer, postergaban y postergaban la fecha. La última vence las próximas semanas. No estoy seguro si es el 6 o 10 de diciembre, pero no más del 10. Entonces, el órgano electoral es corresponsable de esta situación. Pero también lo es Evo Morales, porque el Tribunal Constitucional, en las sucesivas decisiones que adoptó, resoluciones que adoptó digamos, en la primera, cuando rechazan registrar los resultados del Congreso organizado por Evo Morales en Laucaeñe, la resolución le instruye a Evo Morales que convoque nuevamente al Congreso porque había equivocado, había fallado o se olvidó, entre comillas, un mandato que está en el Estatuto Orgánico del MAS, el estatuto ya corregido por el propio Evo Morales. Es el artículo 13, me parece, del estatuto que le obliga a la dirección, encabezada por Evo en ese momento, a coordinar, consultar con las organizaciones, las 3 organizaciones sociales fundadoras, la CESUD-CB, la Confederación de Interculturales y la Confederación de Mujeres Campesinas, Bartolina Sisa, le obliga al jefe a consultar con estas 3 organizaciones la convocatoria y los detalles del Congreso. Y Evo Morales no lo hizo. Simplemente no lo hizo. ¿Por qué? Porque estas 3 organizaciones estaban ya controladas por David Choquehuanca y el arcismo. ¿Qué hizo Evo Morales? Caso omiso a la sentencia del tribunal, probablemente con la vieja idea aquella de que le meto nomás y los abogados después arreglan. Bien, como puede apreciarse, hay varios factores que han conducido a esta situación y en la alianza TCP, gobierno de Arce Catacora, encuentran la salida y toma la decisión el tribunal, la sala cuarta del Tribunal
Constitucional de rechazar definitivamente la OCAEñe y sus decisiones y reconocerle todas las atribuciones oficiales al Congreso del Alto y a la dirección de salida de ese Congreso. Es esto lo que ha sucedido, ¿no? Y lamentablemente es la institucionalidad boliviana y la imagen, la seriedad del Tribunal Constitucional que ha sido mellada en grado extremo. Primero político y luego social en torno a esta última determinación de validar la dirección de Grover García. E imagino que el que más pierde, bueno, por un lado es Evo Morales, pero además también el TSE, que ya le han anunciado algún tipo de procesos penales a futuro. El Tribunal Supremo Electoral no tiene salidas a estas alturas. No le quedaba otra que adoptar la decisión que adoptaron ayer, creo ayer o anteayer, ¿no? Si no acataban las decisiones tomadas mediante la sentencia 770 de hace no más de 3 semanas atrás, el Tribunal Electoral podía ser sometido a algún proceso. No tenían ni tienen camino alguno, salvo acatar lo que dice el Tribunal Constitucional. Y eso es lo grave del tema. Tribunal Constitucional integrado por autoprorrogados, en un periodo ya fuera de norma, fuera del contexto constitucional, cuya validez es cuestionable. Pero es el Tribunal Constitucional que está en ejercicio y la Constitución y la Ley 027 y el Código Procesal Constitucional determinan que las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes, de cumplimiento obligatorio. Y cuando se trata de resoluciones en acciones de protección, como el amparo, el incumplimiento de esas resoluciones implica un delito. Por lo tanto, los miembros del Tribunal Supremo Electoral no tienen camino. No podían hacer otra cosa que acatar y cumplir la determinación de la última sentencia, la 770 que acabo de mencionar. Ese es el estado de situación, pero además cierro diciendo, la fracción de Evo Morales no puede hacer absolutamente nada. Esto está ya sancionado, está consumado, sobre todo y ante todo por la última decisión del Tribunal Supremo Electoral. Mira ahora, ¿cuál es el costo político? Evo Morales se queda sin partido aparentemente. Se dice que el ala arcista, en este caso, no tendría mayores repercusiones políticas favorables para poder llegar a una segunda presidencia, por lo menos Luis Arce. Evo Morales no solo ha perdido el control de su partido, ha pasado a ser a la condición de militante base. En este momento Evo Morales es solo eso. Vamos a ver si decide quedarse en su partido, vamos a ver cuán consecuente es con su partido. Una cosa es estar en un partido y ser el jefe, y otra es tener disciplina como para aceptar los cambios y quedarse de militante base. Primero. Segundo, no solo ha perdido el control de su partido, con otras dos disposiciones, con una adicional, quiero decir, ¿no? El auto constitucional 0083 de este año también, del mes de septiembre, ya el Tribunal Constitucional decidió que Evo Morales no puede ser
nuevamente candidato a la presidencia ni a la vicepresidencia. Incluso no puede acceder a la presidencia por la vía de la sucesión constitucional. Es decir, si Evo Morales no puede ser candidato presidencial, podría serlo de senador por Cochabamba y ganaría. Tiene suficientes votos en el trópico como para acceder al Senado. Una vez en el Senado, ser nombrado presidente del Senado, luego forzar las renuncias del presidente y el vicepresidente y acceder a ese cargo por la vía de la sucesión. Pues bien, ese auto constitucional le cierra incluso esa vía. Evo Morales nunca más podrá ser presidente ni vicepresidente, al menos mientras esté en vigencia esta Constitución y las sentencias interpretativas de ella. Entonces, Evo Morales ha perdido soga y cabrito, ha perdido el control del partido, es militante base y no puede ser candidato presidencial ni acceder a ese por ninguna vía. Wow. Y todo en gran parte es responsabilidad de él mismo, como acabo de señalar. Él pudo corregir las cosas, él pudo convocar nuevamente al Congreso, pero no lo hizo. El caudillo pues se niega a acatar las disposiciones del Tribunal Constitucional, que si bien está excediendo sus actuaciones, está compuesto por autoprorrogados, todavía están ejerciendo el poder del control de constitucionalidad. Bien. Esta es la maraña de sucesos y líneas de acción que están inmersas y esa es la situación real en la que se encuentra hoy Evo Morales y lo que debemos presenciar en las próximas semanas y meses, cómo reconstituye Arce Catacora y David Choquehuanca a través de la dirección salida del Congreso del Alto, cómo reconstituyen la situación, el estado de situación del MAS y PCP. Bien, Carlos, quiero agradecerle por su tiempo, muy enriquecedor todo lo que acaba de decirnos y revelador además esta imposibilidad absoluta de que Evo Morales pueda acceder a la presidencia del país por cual fuera la vía. Un abrazo, buenos días y gracias por atendernos. Gracias a ustedes por la invitación, estoy siempre a su disposición y un cordialísimo saludo a toda la audiencia.